Leaders tengo el placer y el honor enorme de irme a la República Dominicana, a esa isla que se llama Quisqueya, que se apellida La Bella, y voy a hablar con un donostiarra, con un vasco de San Sebastián, a quien conocí en mi estancia allí, y es un placer tenerte hoy aquí para hablar de comunicación. Iván Campo, director general de República Dominicana en JIC, bienvenido a Listening Leaders. Buen día, Raúl. No, el placer es mío y gracias por la deferencia y la confianza de darme esta oportunidad de conversar contigo. Nada, yo creo que trato, Iván, de aportar valor. Este es un espacio que nace para aportar valor pues un poco a nuestra comunidad, un poco a la gente que nos ha ido escuchando, que ha ido conformando una comunidad de personas en estos años, pero sobre todo lo que trato es de traer temas que son interesantes. Y tú, JIC en concreto, la compañía de la que eres director general en República Dominicana, su origen es Llorente y Cuenca, para aquellos que no la conozcan, esas son las siglas de JIC, pero sois expertos en comunicación desde hace un montón de años. Y yo siempre digo a los directivos, si algo está faltando en una empresa, es una conversación, es una comunicación, ¿sí o no? Pues sí, y de hecho yo creo que das con la palabra clave, ¿no? Es decir, antes lo que vivíamos era en un mundo de monólogos donde las empresas le hablaban a sus audiencias, a sus grupos de interés, y las audiencias escuchaban y era muy difícil que tuvieran la oportunidad de entrar en un diálogo, ¿no? Con las redes sociales, el empoderamiento ciudadano que ha habido de acceso ya no a la información, sino a la capacidad de expresión, pues lo que nos ha traído es precisamente el hecho de cambiar de lo que es el monólogo a la conversación. Y hoy lo que se tienen que ocupar las empresas es de generar conversaciones y de participar en conversaciones cuando no las generan, pero participar en aquellos territorios de conversación, que es como los llamamos en JIC, donde son legítimas, donde pueden marcar una diferencia y donde tienen la capacidad de ser relevantes. Entonces yo creo que sí, la palabra clave hoy en día es conversación, y quien no conversa está llamado al fracaso. Déjame que haga un poco de adivinación, y no estoy seguro de acertar, pero ¿no os pasa que os sentáis con alguien en la empresa y os dice, bueno, pues esto de la comunicación yo lo tengo resuelto, pues está aquí mi cuñado que estudió, que hizo un curso de lectura en diagonal y es un fenómeno con esto en las redes sociales, yo esto ya lo tengo resuelto? No tan exageradamente así, pero sí, nos encontramos muchas veces con sistemas o con unidades de comunicación muy básicas, o también depende un poco del tamaño de la empresa y de lo que significa dentro del mercado en el que está, ¿no? Pero incluso nos hemos encontrado con empresas de gran tamaño, de larga tradición, que todavía el entendimiento de la comunicación lo ven como algo accesorio y no lo ven como algo estratégico. Entonces, bueno, hoy vivimos en la era de la comunicación, y el que no comunica adecuadamente, con sentido de estrategia, con una planificación, entendiendo muy bien cuál es su narrativa, dónde tienen que estar los relatos que dan forma a esa narrativa, y sobre todo también entendiendo el valor o entendiendo el riesgo en el que se puede mover, pues puede enfrentarse a situaciones bien delicadas o a no ser suficientemente competitivo. Entonces, todo esto se ha vuelto como muy importante. Yo creo que poco a poco las empresas lo van entendiendo. Otra cosa es que lo van entendiendo y no siempre lo acompañan del debido presupuesto para poder hacerle frente. Bueno, esa es la eterna batalla, ¿no? Que es invertirle a las cosas en las que no le ves un retorno inmediato, ¿no? Pero fíjate que este tema de la comunicación es, bajo mi punto de vista, es muy sensible, es tan sensible como que cuando alguno hemos tenido que hacer el ejercicio de hacer este Customer Journey, ¿no? ¿Cuáles son tus clientes? ¿A quién te quieres dirigir, ¿no? ¿A qué les quieres comunicar? Wow, tú dices, vale, mis clientes son todos, todo el que pueda llegar. No, 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 no. Si queremos segmentar los mensajes, tenemos que hablarles a cada uno de lo que quieren, ¿no? Y eso es un ejercicio muy complicado para hacerlo solo, ¿no? Pues sí, lo que tú llamas segmentación tiene que ser llevado a cabo en lo que nosotros llamamos, en términos en inglés, stakeholder management. Se ha vuelto sumamente importante, ¿no? Entender cuál es tu mapa de grupos de interés, esos cómo están organizados, qué niveles de influencia tienen entre sí.
y a partir de ahí pues entender sus perfiles, cuáles son los temas que les interesa, en qué sentido les interesa, cómo se expresan, para tú poder también adaptar tu narrativa a la forma de expresarse de cada grupo de interés, lo cual te lleva a que ya no te sirve una narrativa, pero luego tienes que adaptarla a los diferentes grupos de interés que son relevantes para tu empresa en función de los logros que quieras obtener y a partir de ahí pues adecuar cada mensaje o adecuar la narrativa a diferentes mensajes con los que les tienes que llegar. Esto se ha vuelto mucho más sofisticado, cada vez más estratégico. Y luego hay un tema en el que nosotros como compañía incursionamos hace ya 3 años, dentro bueno, uno de los atributos de JIC, de Identity Cat, es todo el tema de la innovación. Y nos dimos cuenta en su momento de que esto del Big Data y la inteligencia artificial no era un tema solo de científicos, no era un tema solo de tecnólogos, sino que iba a tener una trascendencia fundamental para el trabajo que nosotros hacemos. Es decir, porque el Big Data no es más que grandes cantidades de datos, de información. Entonces, nosotros trabajamos a partir de la información. Y lo que nos ha permitido el Big Data es, junto con tecnologías de inteligencia artificial, es pasar de un modelo intuitivo en algunos casos, o donde tú manejabas ciertas informaciones y tú podías, a partir de la experiencia y del conocimiento, pues atisbar un poquito hacia dónde debías llevar tu estrategia, pues hemos pasado a modelos incluso de predicción, ¿no? Donde tú viendo el comportamiento que ha habido de la información, viendo cómo se han movido las comunidades de actores que han participado dentro de la conversación, puedes trazar patrones de comportamiento y a partir de ahí poder predecir de alguna forma y sin mirar la bola, ¿no? Ni tampoco pues un poco ver de dónde viene el viento y no. Ahora sí, ahora tú tienes datos contrastados, medidos, analizados, con los cuales tú ganas en capacidad de toma de decisiones de negocio. Muchas veces cuando nosotros trabajamos con esto, las empresas ven, o sea, entienden que esto es para una aplicación de comunicación. Va mucho más allá. Ha habido compañías con las que hemos trabajado que han cambiado su plan de negocio en función de los estudios que les hemos compartido y de las recomendaciones que hemos podido hacer, ¿no? Luego ya nosotros nos hemos puesto a trabajar en el ámbito de la comunicación, pero se daban cuenta de que muchas de las soluciones a sus problemas, cuando había un problema, o muchas del aprovechamiento de las oportunidades que veíamos, no dependía de la comunicación, sino dependía de acciones propias de negocio. Otros departamentos tenían que entrar. Con lo cual, pues bueno, te das cuenta de cómo esto del Big Data, insisto, y la inteligencia artificial, pues ha ganado un peso muy importante en todo el trabajo que hacemos, por lo menos en JIC, y que poco a poco, pues creo que va trascendiendo a otro tipo de agencias. Tú has pasado muy buena parte de tu vida profesional en la República Dominicana. Estoy aquí cotilleando tu perfil de LinkedIn, que cualquiera de nuestros oyentes va a poder ver también. Y desde el año 95 ya estabas en el Listín Diario, periódico Sí, el decano de la prensa de aquí. el decano, hasta en la forma, ¿no? Sigue todavía proyectando este sabor de toda la vida, ¿no? Y claro, cuando hablas de todo esto, puede parecer que son cosas modernas. Esto ya se viene haciendo desde hace un montón de tiempo y también podría parecer que solamente es para las grandes corporaciones. Sin embargo, las pequeñas corporaciones también pueden generar este tipo de conversaciones con sus clientes, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, es que hoy en día tú te das cuenta de que crear un ecosistema digital es casi un must. O sea, algo que cada iniciativa empresarial debería tener en la dimensión que lo tenga que crear en función de lo que es su capacidad de negocio y los objetivos que tiene. Pero trabajar desde la estrategia y no desde la espontaneidad o desde me suena esto, Y la me suena tal. improvisación. Exacto. Entonces, esto pues al final no te da los beneficios que te puede dar trabajar desde estrategia, con una planificación, midiendo resultados, entendiendo cómo están funcionando las cosas, ¿no? Desde la prueba y el error, desde el acierto y su impulso. Entonces, bueno, yo creo que esto ya es algo que cualquier empresa tiene que entender por qué. Y la pandemia nos ha acelerado en ese sentido. Porque si ya la digitalización del funcionamiento del trabajo en una empresa no iba a tener un freno, pues ahora se ha acelerado y cada una lo va a tener que esa transformación digital la va a tener que asumir sí o sí si realmente quiere competir en el mundo de los negocios hoy
y quiere competir en el negocio de mañana. Aparte que, lo decías tú antes, ¿no? La cantidad de data que hay hoy disponible, cuando se hace una buena estrategia detrás, ¿no? Hasta un pequeñito puede decir, oye, mira, vamos a ver, yo tengo una paginita, un sitio web en donde tengo mi comunicación, tengo un pequeño digital email marketing donde comunico con mi comunidad, ¿no? Y les voy mandando cosas, pero de repente eso te genera mucha data, ¿no? Y data que antes tenía que ser una persona la que lo estuviera leyendo, pero hoy todo eso se puede mecanizar, ¿no? De manera que Claro. tú le puedes decir, oye, mira, si tu cliente ha abierto este enlace que le has puesto y este otro enlace, resulta que parece que le interesa esto. Por tanto, le puedes contestar de forma automática este otro. Preparemos un texto para mandarle esta narrativa o este relato en donde dices, oye, si te ha gustado esto, te va a gustar esto otro, déjame tu correo, te contacto y se generan muchas oportunidades tomándote un poquito de tiempo en hacer una estrategia en la comunicación, ¿no? En cómo quieres llegar, cómo quieres generar esta conversación de doble vía con tus clientes, ¿no? Tienes dos formas básicas de, digamos que simplificando todo el tema, digamos que tú tienes un poco la información que te llega a partir del ecosistema que tú tienes, del uso de la web, del uso de tus redes y todo esto, cómo puede pasar a unas tecnologías que te pueden, que pueden procesar esa información y darte datos específicos del comportamiento directo que tienen los usuarios con los que tienes interacción, pero luego hay otra forma de descubrir nueva información que es entrando en las conversaciones públicas que existen hoy en el ecosistema digital, que es una de las ventajas que nos ha traído la tecnología, ¿eh? Y esto para que nadie el tema, esto no es espionaje. O sea, cuando tú puedes entrar a la conversación, o sea, tú puedes acceder a la información pública que hay de medios, medios digitales, foros, blogs. Luego tienes todo el acceso a la plataforma pública por antonomasia, la única que es Twitter, en realidad. O sea, para poder acceder a información de redes como Facebook, como Instagram, tienes que tener una serie de negociaciones, de permisos con los que hay que llegar a llegar a acuerdos con las empresas propietarias de este tipo de cosas y eso te complica mucho más. Pero simplemente entrando en Twitter, que yo digo que Twitter es en el mundo digital como los medios de comunicación de antes. Y yo suelo decir que Facebook, Instagram, el propio LinkedIn, pues son como las conversaciones de familia, de barrio y de amigos del trabajo que teníamos antes, que se quedaban en tus entornos y no trascendían. El día que una de las conversaciones que tuvieras con tu familia, con tus amigos o con tus compañeros de trabajo se viera reflejado en un medio de comunicación, ahí tenías que empezar a ver, espérate, ¿qué está pasando con esto? Entonces, bueno, accediendo a esas conversaciones espontáneas, tú imagínate, es que no le estás preguntando a alguien en una encuesta que sigue siendo una técnica muy válida y muy útil para ciertas cosas, pero hoy tú en día puedes acceder a escuchar conversaciones que están en las redes, conversaciones que están en los medios, trabajar con tecnologías que le puedan empezar a dar un sentido, con cientistas de datos que te lo pueden empezar a medio organizar para que tú luego sí le puedas encontrar el sentido final para, para el logro o el objetivo que se está planteando dentro del trabajo, ¿no? Entonces, si tú combinas la información a la que tú puedes acceder directamente que te llega del uso que se está haciendo de tus plataformas de e-commerce o de tus redes sociales y la combinas con una escucha espontánea de la conversación sin sesgos, o sea, en la riqueza que obtienes para entender mejor qué es lo que se está moviendo dentro de tus públicos de interés o de tus comunidades de interés, pues al final puedes ser mucho más eficiente en la gestión que tú vas a hacer de tu negocio y en la gestión de tu comunicación. No, sin duda. Y como bien dices, y cuando tú abres la oportunidad, la gente te devuelve la información. Yo estaba este verano, ¿no? Un poco en estos tiempos muertos que nos dan los clientes, ¿no? De repente dije, bueno, voy a actualizar mi perfil de LinkedIn y miré, oye, best practices para actualizarlo, ¿no? Y dijeron, mira, la mejor manera para activar o escribir el about es preguntar a no sé, a una comunidad con la que tú interactúes sobre qué valores ven en ti, por qué tú eres diferente y cómo tu approach es distinto al del mercado y qué les has aportado, ¿no? Oye, se me ocurrió hacer estas tres preguntas y en 2 días tenían 99 respuestas
de personas que me habían contestado esas tres preguntas, que se habían tomado el tiempo de contestarme esas tres preguntas, me las habían mandado por privado y claro, lo que tuve fue un lío de cómo organizar después todo eso, porque de nuevo, si tratas de hacerlo a mano, pues te genera mucho trabajo, pero hoy las máquinas Sí. se ocupan de todo eso y rápidamente improvisé ahí una nube de tags y me salió una cosa muy divertida y muy instructiva además. Pero quería preguntarte por esto que tú me estabas contando al final sobre la democratización de los medios, ¿no? De repente antes, para poner tu mensaje, el mensaje de tu empresa, llevarlo al gran público, tenías que ir o a la radio, o a televisión, o a publicidad pagada, o a una valla, en fin, había 4 o 5 grandes canales por los que llegabas al gran público. Hoy hay una democratización de medios brutal. Hoy puedes tener desde tu post, desde tu blog, que ya ha quedado como un poco en un formato como este de podcast, puedes estar haciendo contenidos en audio, en vídeo y que eso llegue de una forma masiva a tu comunidad. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de hacer cualquier cosa? ¿No? Decías antes tener la estrategia, pero ¿cómo se prepara eso? ¿Cuál es la pregunta que te tienes que hacer para saber cómo quiero llegar a la gente y cuál es el mejor canal para hacerlo? Bueno, en principio, lo primero que tienes que ver, o sea, tener esa decisión de que necesitas una estrategia. Entonces, para poder trabajar en todo ello, necesitas entender un poquito cuáles son tus públicos de interés, tus comunidades. Nosotros lo llamamos comunidades ya. Ajá. Entonces, bueno, pues tus comunidades de interés. Entonces, entender un poco en dónde se mueven también esas comunidades para que tú sepas qué tipo de canales tienes que utilizar. Entonces, luego también pues lo que tienes que ver es, ok, cada red social funciona de una manera muy diferente. Y entonces nosotros el otro día en un taller que dábamos a directivos de una empresa sobre todo este tema de influencia digital, les decíamos que tú no puedes pensar que lo que vas a subir en tu Twitter es lo mismo que tienes que subir en tu Facebook o en tu Instagram o en tu LinkedIn, ¿no? Que tienes que adaptar ese tipo de mensaje. Entonces, a partir de ahí tienes que empezar a hacer ya ese tipo de ejercicios, el tipo de imagen que quieres subir, si te va a funcionar mejor un vídeo o no, va a depender un poco de ese estudio inicial que tú hagas. Entonces, mucha gente piensa que no, que es que, no, mira, móntame las redes, pon ahí los mensajes y esto ya funciona. Le digo, no, hay que entender primero la realidad del ecosistema en el que tú te tienes que desenvolver para a partir de ahí trazar una estrategia, encontrar el uso adecuado, ver cómo tus narrativas las tienes que adecuar también al tipo de lenguaje que tú puedes utilizar ahí, al tipo de estructura del lenguaje que tienes que utilizar, qué tipo de imágenes o qué tipo de recursos audiovisuales te van a servir y a partir de ahí pues empezar a trabajar con ello y empezar a ver cómo está funcionando esa situación, ¿no? Y Mm. esto nos lleva a un detalle muy importante. Al principio hablábamos de las conversaciones, sí, pero oye, y te decía yo que antes ocurrían monólogos, ¿no? Es decir, las empresas estaban acostumbradas, ok, voy a comunicar esto, comunicaban y ya estaba. Hoy en día las empresas se tienen que ocupar mucho de escuchar antes de hablar. Y otra de las cosas que pasaba es que tú antes te basabas mucho en contar lo que ibas a hacer. Exacto. Y hoy en día ya no es qué voy a hacer, hoy tienes que empezar a contar qué es lo que estás haciendo. Es decir, eso de los anuncios y a partir de ahora voy a poner en marcha esto y tal, todavía tiene sentido, pero lo más importante es que la gente vea que tú estás haciendo cosas y que se las hagas llegar. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a generar la confianza en que realmente tienes un storytelling que está atado a lo que llamamos un story doing. Con lo cual hemos pasado de que lo importante era el storytelling y luego el story doing a lo importante ahora es el story doing para tener un buen storytelling. Y entonces eso se parte sobre todo de tener un buen sistema de escucha para entender cuáles son los códigos, cuáles son las claves de esas conversaciones, para que entiendas también cuáles son los actores o las comunidades de actores que están incidiendo, quiénes dentro de esas comunidades además están liderando las conversaciones y entendiendo todo esto puedes adaptar mucho mejor tu comunicación y puedes ser mucho más efectivo en el uso que le vas a dar. Y algo muy importante también, ya no se trata de que yo soy el que mando y tú el que cumple, sino que ahora me tengo que ver primero, y mencionaba antes la palabra legítimo, es decir, ¿dónde soy legítimo yo dentro de esas conversaciones de mis comunidades? A partir de ahí también entender si esas comunidades están hablando y hablando y hablando, cuáles son los temas que están dominando o qué es aquello que está mandando la conversación para ver yo cómo me puedo hacer diferente si quiero que me escuchen. Entonces, y luego también es realmente, o sea, las comunidades hoy en día, si ven que tú no les estás siendo útil,
Y lo de la legitimidad es importante para que no te sientan un intruso. Pero aparte la gente lo que quiere es utilidad. Entonces tienes que también entender cuáles son los temas relevantes dentro de ese territorio de conversación para esas comunidades. Entonces, todo esto es lo que tienes que poner en juego a la hora de poder establecer cómo tú vas a conformar tu ecosistema digital a partir de qué territorios de conversación, cuáles son las comunidades con las que tienes que trabajar y luego cómo vas a fundamentar las plataformas que vas a utilizar para poder gestionar la conversación. Qué interesante además me quedo hasta con el título ya para el podcast, que es del story doing al storytelling, ¿no? Ese camino, cómo ha cambiado, ¿no? Y precisamente porque, fíjate, en las relaciones con los clientes, en las relaciones físicas, siempre había una norma como era características, habla de características, ventajas, beneficios, ¿no? Cuando nos vendían un coche era pues los centímetros cúbicos que tiene y los caballos que tiene y las puertas que tiene ¿no? Y luego eso cómo se traducía en ventajas y cómo al final eso te llegaba al beneficio. Pero con el attention spam tan pequeñito que tenemos hoy con nuestros clientes, sobre todo con las nuevas generaciones, se ha invertido un poco. Ahora es primero el so what, ¿no? ¿Qué hay para mí? ¿Cuál es mi beneficio? Exacto. Luego las ventajas y si llega el momento te cuento las características, pero no tienes ni por qué saberlas, ¿no? O sea, básicamente el público lo que necesita es el beneficio que yo tengo con esto y las ventajas que tengo por escucharte, ¿no? Y yo creo que este cambio también se ha producido en la comunicación. Te quería preguntar por una figura que es un poco controvertida a veces, que no siempre está bien ubicada en la empresa, que son los DIRCOM, ¿no? Son los directores de comunicación. Porque entiendo que buena parte de la labor que vosotros hacéis desde JIC es o bien apoyar o bien sustituir la labor o complementar la labor del DIRCOM cuando no lo hay, ¿no? No sé cómo ha evolucionado esa figura dentro de la empresa, ¿no? Bueno, pues yo creo que la figura del DIRCOM se ha revalorizado al punto de que ya no tienes DIRCOMs en muchas empresas, sino que tienes vicepresidentes de comunicación y se sientan, digamos, a la derecha del CEO de la compañía. Que Es, es algo que veníamos demandando muchísimo a la gente que nos gusta la comunicación, es decir, pero ¿cómo lo tienes ahí dependiendo de operaciones? Tiene que estar en el primer nivel de conversación de la compañía, ¿no? yo hace unos años le decía a alguien, mira, se empezó con asistente de comunicación. Las empresas empezaban a meter lo que era un asistente de comunicación. Luego era un encargado de comunicación. De encargado de comunicación pasó a ser un responsable de comunicación. De responsable de comunicación era a gerente de comunicación. De gerente de comunicación a director de comunicación. Y también ha evolucionado hacia otro tipo de cosas, donde ya tienes directores de reputación que asumen las funciones de director de comunicación, o lo Exacto. que te decía, es decir, ya tenemos vicepresidentes de reputación y de comunicación, es decir, que ya pasan al consejo. Entonces, esto te da una idea de la importancia que ha venido ganando la comunicación. Y efectivamente, nosotros a veces nos toca trabajar con los DIRCONs, nos toca trabajar con los vicepresidentes de comunicación, nos toca trabajar con los equipos que tienen montados y en otras, pues realmente pues no tienen un aparato de comunicación muy sofisticado y nos toca simplemente, oye, tengo un director de comunicación y no tengo nadie más, tengo una persona que asiste, necesito que ustedes me ayuden en complementar todo eso haciendo este tipo de trabajo. Esas son de las cosas que también nos llaman, ¿no? Pero ya te digo, o sea, yo creo que una de las... a nosotros aquí en Santo Domingo nos pasó un día, hicimos un trabajo de identificación de riesgo reputacional para una empresa. Al principio no entendían esto del riesgo reputacional, nos pusieron a trabajar con el departamento de riesgos y claro, estaban acostumbrados a riesgos operativos, riesgos legales, riesgos de administración, riesgos de seguridad, riesgos tecnológicos. Y claro, el reputacional decían, es que no lo terminamos de entender. Digo, es que claro, ustedes están yendo a riesgos muy tangibles y además, oye, pues mira, un riesgo es que se me apague, que sufra un ataque de ciberseguridad. Bueno, pues la solución es estar con un sistema que te ayude a poder detectarlo y tal. O si has tenido el problema, pues la solución es un parche. Perfecto. Pero no es así en los temas de riesgo reputacional. Entonces, claro, fueron viendo toda esta situación y decían, oye, es que nos estamos dando cuenta de que toda nuestra comunicación está basada en el marketing. Y ahora nos damos cuenta de que tenemos que cuidar también lo que es los atributos reputacionales y no es el marketing el que los va a cuidar, que en parte los cuida, sino que tenemos que empezar a pensar en otro tipo de profesional que podamos incorporar. Bueno, pues les ayudamos a crear ese puesto en su organigrama, a localizar a la persona idónea para poder trabajar y ahora lo que hacemos es
trabajar con esa persona en ayudarle en la obtención de los logros del plan estratégico que le han puesto, ¿no? Pero la empresa incluso ha evolucionado de un modelo de comunicación de marketing a un modelo de gestión de reputación, donde ya han puesto la reputación como un valor muy importante dentro de su gestión, y entonces, claro, esto les ha cambiado todo el modelo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha puesto en valor mucho la labor de comunicación, porque la gestión de reputación la haces sobre todo desde la comunicación. Eso me lleva a preguntarte por algo, Iván, que yo creo que también ha cambiado sustancialmente. Antes la comunicación de crisis se podía predecir, porque al final tú tenías un abanico de posibles incendios que se te iban a poder producir en función de tu operativa, pero hoy todo eso ha cambiado, ¿no? Hoy se te arma una crisis por cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo puedes tener los equipos preparados para este bomberazo, ¿no? Y no de cualquier manera, sino de la mejor manera que pueda sacar provecho de la crisis, ¿no? El tema es que también han evolucionado las tecnologías de escucha, por eso te decía que es sumamente importante poder escuchar la conversación, porque cuando tú escuchas la conversación, tú empiezas a ver una serie de comportamientos dentro de ese territorio que tú has decidido que es un territorio crítico para tu negocio, en el cual tú dices, oye, esto se está moviendo de esta forma, por aquí me puede empezar un problema. Entonces, claro, cuando ya tienes ese tipo de capacidades de escucha, yo te hablaba antes también de que gracias a esas capacidades de escucha sofisticadas con inteligencia artificial, lo que tú puedes empezar es a predecir hacia dónde va a ir todo eso. Oye, nosotros de hecho hicimos un estudio de lo que pasó en su día con el plástico y McDonald's y tal y cual, y salía que 14 meses antes de la crisis que tuvo McDonald's con el tema del plástico, se podía haber ya atisbado de que podía haber un problema. Entonces, eso te permite estar mucho mejor preparado. Por eso escuchar se ha vuelto tan fundamental. Escuchar no solo por los problemas que puedas tener, sino escuchar también por las oportunidades que se te pueden abrir. Entonces, a partir de ahí, el trabajo también de gestión de crisis se puede beneficiar de esta innovación que ha habido, esta evolución. Entonces, pero luego sí, o sea, sigue siendo un must. Yo di una charla en la Asociación de Industrias de la República Dominicana hace 3 o 4 años, antes de la pandemia, y era sobre crisis. Y yo al final terminé mi charla diciendo, miren, yo sé que les he hablado de muchas cosas y que son importantes, hemos hablado de procesos, hemos hablado de tal, pero simplemente yo les recomiendo que hagan esto, identifiquen sus riesgos, pero no los riesgos operativos y tal, que también, sino vean de todos esos riesgos que tienes identificados, cuáles pueden afectar a la reputación de su empresa, y vean también cuáles son riesgos directos de reputación, es decir, aquellos que no dependen de que pase algo dentro de la empresa, sino que los llamados exógenos, ¿no? Entonces, digo, tengan ese mapa, y luego tengan, si ya no es un manual de comunicación de crisis, tengan por lo menos un protocolo de gestión de comunicación de crisis, algo, aunque sea muy básico, donde digan, mira, si este riesgo encontramos que la conversación nos dice que ha pasado esto, está en un nivel X, con un potencial impacto de tal, entonces, bueno, aquí tenemos que poner en marcha esto. Entonces, claro, esas son por lo menos esas dos cosas básicas, ¿no? Lo que seguimos es poniendo el candado después de que nos han robado, como decimos aquí. Es decir, solo cuando tengo el problema, entonces me doy cuenta, pero espérate. Entonces, bueno, yo creo que la gestión de crisis se beneficia mucho si tú quieres realmente gestionarlo. Y luego hay una cosa, o sea, muchos manuales se quedaban en la gaveta, en el cajón. Ahí lo hacías y tal. Entonces, no, el manual de comunicación de crisis no es para dejarlo en el cajón. O sea, un manual de comunicación de crisis es para que adaptes toda una cultura de gestión del riesgo reputacional desde la gestión de crisis y eso implica que tienes que hacer simulacros, que tienes que hacer prácticas, que tienes que trabajar con ello, porque si no, o sea, entonces sí que no te va a dar ninguna tranquilidad el saber que tienes un manual de comunicación de crisis o que has hecho un muy buen trabajo de identificación, de evaluación y de valoración del riesgo reputacional. Entonces, por ahí es por donde las empresas tienen que empezar a ver. Muchas es que lo ven como un gasto. Y yo estoy harto de decirles, digo, señores, es que esto no es un gasto, esto es una inversión. ¿Cuántas pérdidas
les puede evitar a ustedes tener una crisis, Sin duda, sin duda. gestionado a tiempo. Sin duda, y bien gestionada y de la cual se pueda sacar un beneficio en lugar de simplemente ponerle el capote, ¿no? Y lidiar con ello, ¿no? Exacto. Luego sí, te ocurren accidentes, o sea, pueden pasar cosas que además los tienes mapeados. O sea, por ejemplo, en una industria, joder, pues que haya un derrame o que haya una explosión de un tanque o cualquiera de estas cosas. Pero si tú ya lo tienes mapeado, que eso puede llegar a pasar, y si tú entiendes y tienes más o menos valorado hasta dónde puede llegar, es mucho más sencillo que lo puedas atacar y que el daño final para tu reputación y por lo tanto para tu cuenta de resultados, que esto es lo importante, es decir, al final lo que tienes en caja, pues será menor que si no estás preparado para eso. Entonces ahí es donde pasan cosas, tú no lo has previsto nunca, no tienes un presupuesto y entonces dices, bueno, pues tengo este problema, no lo había presupuestado, no tenía nada pensado para esto, le tengo que quitar a este departamento, a este otro, o me tengo que endeudar para poder atender esta situación que tengo. Es mucho mejor trabajar desde la prevención, es decir, identificar tus riesgos, establecer, incluso nosotros trabajamos con un modelo en el cual les decimos a la empresa qué dinero debe presupuestar al año para poder por lo menos tener una provisión con la cual atender situaciones que le puedan afectar y no tener que andar pensando ahora de dónde saco y de dónde no. Y entonces a partir de ahí, pues tener tu manual y practicarlo. Yo creo que es algo sencillo, pero que nos cuesta. Qué interesante, Iván, todo lo que nos has contado en este ratito. Yo no te quiero interrumpir, no te quiero robar más tiempo, pero qué interesante, ¿no? Cómo la comunicación ha ido ganando necesariamente su espacio en la empresa, cómo se ha puesto en los primeros niveles de la compañía, cómo ha ido incorporando estas conversaciones de doble vía que decías con la llegada de la inteligencia artificial, cómo estos manuales de crisis, como nos pasa con todos los manuales de procedimiento en la parte de factor humano, no valen si no están permanentemente actualizados y en revisión, y si no se están cuestionando, y si no se están adhiriendo nuevas informaciones que nos van llegando, y cómo todo eso pues se tiene que hacer en las empresas, ¿no? Hoy, como tú decías, no es solo una buena opción, hoy es un must, hoy tienes que cuidar. Si no hablas tú de ti, van a hablar otros de ti y a lo mejor la conversación la llevan por otro lado, ¿no? Ujú. No, y si me permites, quizá una última clave de todo lo que hemos hablado, eh, esto mismo de la cantidad de información, del Big Data, que llamamos esas grandes masas de datos que existen hoy en día, porque nuestro problema cuando estudiábamos, creo que el tuyo también era que había que ir a una biblioteca donde solo había un ejemplar de un libro y había que pegarse por él para poder acceder. Ese era nuestro problema, acceder a la información. El problema que tenemos hoy en día es saber discriminar la información. Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Pero ante un mundo de infoxicación, por llamarlo de esta forma, las empresas para ser competitivas no solo les sirve el dato, no solo les sirve el entendimiento del dato con tecnologías de inteligencia artificial. Para poder marcar una diferencia, es decir, el gran reto es captar la atención. Entonces, por eso yo decía que hay que entender la importancia de la relevancia en las conversaciones, de la diferenciación en las conversaciones, y luego había dicho la legitimidad, pero eso de diferenciarnos se vuelve sumamente clave. ¿Y cuál es la herramienta que nos puede dar, si ya accedemos a la información clave y entendemos las conversaciones con Big Data, inteligencia artificial? ¿Qué es lo que nos puede ayudar que en nuestra narrativa, en nuestros relatos, en nuestro posicionamiento de comunicación nos funcione? La diferenciación. ¿Y de dónde viene eso? De la creatividad. Entonces, lejos de toda esta discusión que tenemos sobre si la tecnología va a acabar con muchas de las cosas que estamos haciendo, claro que nos va a cambiar la vida, pero le está dando al ser humano una capacidad de reinventarse y sobre todo o una herramienta que le puede hacer o le puede dar mucho más valor, que es la creatividad, donde hay que seguir trabajando con fuerza. Entonces, Big Data, inteligencia artificial por un lado, más la creatividad por el otro, y luego ya desarrollarlo a partir de lo que necesites. Puede ser de técnicas de influencia digital, de soluciones de marketing digital, de gestión de planes de comunicación, gabinetes de comunicación que siguen siendo importantes, el relacionamiento con medios. Todas las soluciones que tú quieras plantear desde la comunicación son hoy en día o tienen mucho más valor cuando partes de los datos y le aportas creatividad. Esa es la diferenciación que te hace ser mucho más competitivo frente a tu competencia
y en el mundo de hoy. Qué bueno. Todo eso sin olvidar que cualquier relato que tú estés lanzando se corresponda con tu identidad como empresa, ¿no? Con esto de la misión, visión y valores, ¿no? Y que haya coherencia y que vayamos caminando por lo que hablamos, ¿no? Y no sean cosas completamente dispares como suele ocurrir también a veces, ¿no? Y sobre todo con lo que hoy ya hablamos, que es el propósito. El propósito ha pasado a ocupar un rol súper fundamental en lo que es la gestión de cualquier empresa. Bueno, fíjate, yo leí hace muy poco que la nueva posición relevante en las compañías es el Chief Purpose Officer, o sea, alguien que se ocupe de velar por el propósito, y ahí cabe todo esto, ¿no? Claro, cuando tú entiendes para qué existes como compañía, no por qué existes, sino para qué existes, Exacto. y ese propósito, cómo se identifica o cómo conecta, que esa es la otra de las palabras claves, la conectividad con las comunidades, ¿no? Cómo conecta con esas comunidades de interés para ti y ellas se identifican con tu propósito, pues es fundamental para lo que pueda ser el desarrollo de tu negocio. Impagable conversación, Iván Campo, director general de República Dominicana de Llorente y Cuenca de JIC. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y estoy seguro, este es un tema apasionante, este tema de la comunicación es un tema apasionante, nos daría para horas, pero te agradezco mucho el tiempo y nada, que la conversación continúe, ¿no? Muy bien, Raúl, pues oye, cuando quieras tenemos un segundo capítulo en aquello que pueda ser de utilidad para ti y para tu audiencia. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.